El hombre cruel golpeaba al potro, pero el caballo lo vio y se lanzó a defenderlo. El hombre cruel azotó con furia al potro una y otra vez, sin mostrar ni un gramo de piedad. La criatura temblaba, flaca y cubierta de barro, con las costillas marcadas y las patas débiles por el hambre. Los ojos grandes del animal no pedían otra cosa que compasión, pero solo recibían golpes. A cada látigo el potro se encogía, sangrando por el lomo, mientras el aire se llenaba de relinchos ahogados y polvo. Nadie intervenía, nadie alzaba la voz. Desde lo alto del cerro, un caballo solitario observaba, en silencio, con la melena al viento y los músculos tensos, como si algo en su alma ya supiera que debía actuar. Y entonces, el viento cambió. Lo que nadie imaginaba era que la justicia no siempre viene de los hombres. A veces galopa con fuerza desde las sombras. Si te emocionan las historias que tocan el alma, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Qué harías si vieras a alguien golpear sin piedad a un ser vivo? ¿Y nadie más hiciera nada? La tierra crujía bajo los pies de don Lázaro. Cada paso removía una nube de polvo que se quedaba suspendida en el aire, como si el campo mismo contuviera la respiración. El sol aún no salía del todo, pero ya escupía calor desde el horizonte. El viejo caminaba con su azadón al hombro, rumbo al corral. Llevaba la camisa abierta en el pecho y el sombrero ladeado para cubrirse los ojos. No hablaba, no maldecía. Solo respiraba con fuerza y avanzaba como quien ya sabe lo que le espera cada mañana. Sequía, trabajo, silencio. Cuando giró la curva del sendero, lo escuchó. Un relincho corto, quebrado, como de un animal que no pide ayuda. La suplica. Luego, un golpe seco. Después otro y otro. Don Lázaro apretó los dientes y dejó caer el azadón sin pensarlo. Corrió como si los huesos no le pesaran, como si su edad se hubiera quedado atrás. Al llegar al potrero vecino, se detuvo en seco. Ahí estaba Arturo Beltrán, el joven patrón de La Escondida, el rancho más grande de la zona. Alto, con el rostro limpio y la camisa blanca bien planchada, sostenía un palo largo con las dos manos. Frente a él, un potro bayo, delgado y tembloroso, trataba de mantenerse en pie. El animal tenía sangre en el lomo y una de las patas traseras arrastraba inútilmente en la tierra. «¡Te vas a mover cuando yo diga!», gritaba Arturo con los ojos encendidos de rabia. «No te traje aquí para que me salgas inútil». El potro relinchó otra vez, apenas un quejido. Don Lázaro no se lo pensó dos veces. «Oiga, joven», rugió desde la cerca, «baje ese palo. Ese animal no le va a servir ni para sombras si lo revienta así». Arturo volteó despacio. Lo reconoció de inmediato. «¿Y usted qué hace aquí, viejo? Ya no tiene bastante con su tierrita polvosa. Tengo lo que me alcanza para vivir sin lastimar a nadie. Y lo digo con respeto, pero si sigue así, ese potrillo no le va a aguantar ni una semana». El joven rió, una risa seca sin alma. «Usted que sabe de criar caballos finos, váyase. Esto es propiedad privada». Pero don Lázaro no se movió. Miró al potro, luego al palo ensangrentado. Su mandíbula se tensó. El que es hombre no golpea lo que no puede defenderse. Por un momento pareció que Arturo iba a cruzar la cerca. Dio un paso, pero en ese instante algo lo detuvo. A unos metros, en la parte alta del cerro, un caballo tordillo observaba, firme, silencioso. Su pelaje gris brillaba bajo la luz del amanecer y sus ojos oscuros estaban fijos en el potro, como si entendiera cada golpe que había recibido. «¿Y ese animal?», preguntó don Lázaro sin apartar la vista. Arturo se giró, lo vio. «No es mío. Apareció hace días, no más. Se queda ahí parado como si cuidara algo, pero no sirve para nada. A veces, lo que no sirve es lo que más hace falta», murmuró el viejo. El joven no respondió. Tiró el palo al suelo, subió a su camioneta y se fue sin mirar atrás. El potro quedó ahí, temblando.
Don Lázaro se acercó despacio, acarició su cuello, sintió su piel caliente y el temblor que le recorría los huesos. Luego levantó la vista. El tordillo seguía ahí, no se había movido. Fue en ese instante cuando don Lázaro supo que algo había cambiado. No solo en el potro, no solo en el cerro. Algo se había despertado y ya no habría forma de detenerlo. Don Lázaro no pudo dormir esa noche. La imagen del potro, con las patas dobladas y el lomo ensangrentado, se le aparecía cada vez que cerraba los ojos. En su mente, los relinchos se mezclaban con el eco de los gritos de Arturo, como si el aire mismo los trajera de regreso a su puerta. Afuera, el viento levantaba polvo. En el corral, sus animales estaban inquietos. Las gallinas no se acomodaban. Los perros gemían bajo el alero. Algo en la noche estaba raro. Antes del amanecer, el viejo ya estaba de pie. Puso a calentar café en la olla de barro y se sentó en el porche con la taza entre las manos. A lo lejos, el cerro se recortaba contra el cielo claro. Y allá arriba, como un centinela, el tordillo seguía parado en el mismo lugar. «Ese animal no es de por aquí», murmuró, «pero no se va». Media hora después se echó el sombrero a la cabeza y salió rumbo al potrero de nuevo. No pensaba discutir con Arturo ni buscar pelea. Solo quería asegurarse de que el potro estuviera vivo. Al acercarse, el silencio lo golpeó más fuerte que cualquier palabra. El corral estaba abierto. No había ni rastros del potro. Solo marcas en la tierra, pisadas nerviosas, rastros de sangre seca. El palo con el que Arturo había golpeado seguía ahí, quebrado por la mitad, como si alguien lo hubiera pisado con fuerza. Don Lázaro se agachó. Tocó la tierra con los dedos, la olió. No había sido una fuga normal. Giró la cabeza. El tordillo ya no estaba en la loma. «¿Y ahora tú pa' dónde te fuiste?», dijo, como si el caballo pudiera escucharlo. Detrás de él se escucharon pasos apresurados. Era Rosa, la cocinera que había trabajado toda su vida en la casa de los Beltrán. Venía agitada, con el delantal lleno de harina. «Don Lázaro, ya lo buscan». Arturo fue a la comandancia. «Dice que usted le robó el potro, que lo escondió». El viejo frunció el ceño. «Yo, ni tocarlo me dejó. Eso dice él, que usted cruzó de noche, que se metió con el caballo tordillo ese y que se lo llevó. ¿Y tú crees eso?». Rosa se cruzó de brazos. «Claro que no, pero usted sabe cómo son las cosas aquí. Si él dice algo, el comandante lo escribe sin preguntar, y la gente, pues, ya está murmurando». El viejo tragó saliva. Miró otra vez el corral vacío. «Yo no toqué ese animal, pero si se me hubiera cruzado sí me lo llevaba, antes que dejarlo morir ahí». Rosa se acercó y le tocó el brazo. «Don Lázaro, mejor váyase a su parcela. No lo busque, que sea lo que Dios quiera, pero no le dé excusas a ese muchacho para hacerle más daño». El viejo asintió con los ojos fijos en el cerro. A la distancia, una nube de polvo avanzaba por el camino. Era la patrulla. Cuando llegaron, don Lázaro ya los esperaba sentado junto al portón de su terreno. No corrió, no se escondió. Solo se quitó el sombrero y se levantó despacio. «Buenos días, comandante». «Lázaro, ya sabes a qué venimos. El joven Beltrán dice que usted se llevó lo que no es suyo». «¿Y cuál dice que es mío ahora?» «Un potro, herido, marrón claro. Dice que usted lo ocultó aquí». Don Lázaro señaló su corral vacío. «Revise si quiere. Aquí no hay más que vacas flacas y un par de gallinas. No escondo lo que no tengo». El comandante no respondió. Miró a los dos oficiales que venían con él y entraron a revisar. Buscaron detrás del pozo, entre los establos viejos, hasta levantaron los costales del maíz seco. No encontraron nada. «Lo que sí le puedo decir», dijo don Lázaro, «es que ese potro necesitaba ayuda, y si no se la di yo, alguien más lo hizo. Y el caballo tordillo también es suyo». El viejo negó con la cabeza. «Ese vino solo y se fue solo, como lo hacen los que no deben explicaciones». El comandante no dijo más. Dio la vuelta y subió a la patrulla.
Los oficiales lo siguieron. Cuando el motor se perdió en el camino, don Lázaro respiró hondo, no de alivio, de coraje contenido. El corral seguía vacío, pero en la cima del cerro, el tordillo había vuelto. Y esta vez no estaba solo. A su lado, el potro herido caminaba despacio, con la cabeza en alto. Don Lázaro sonrió, sin decir palabra. Solo se quedó ahí, de pie, mientras una brisa leve le sacudía la camisa. Porque en ese instante entendió algo simple y profundo. No todos los salvadores vienen a caballo, pero algunos sí. Don Lázaro sacó la silla del porche y la puso justo frente al campo abierto. No era costumbre suya quedarse sentado en la mañana, pero esa vez lo necesitaba. Algo le zumbaba en el pecho desde que vio al tordillo en la cima del cerro junto al potro. Encendió un cigarro de hoja y se quedó mirando hacia la loma, como quien espera una señal. «Ese animal no es de aquí», murmuró, apenas para sí. «Nadie en el pueblo lo ha visto antes». Y sin marca, le daba vueltas en la cabeza. Un caballo como ese no aparece nomás porque sí, y menos en esta tierra, donde cada vaca tiene dueño y cada buey es contado como dinero. El tordillo lo sabía, eso lo sentía el viejo. Esa tarde, mientras desgranaba maíz en el patio, uno de sus nietos, el más chico, corrió desde el camino con los ojos abiertos como platos. «¡Abuelo, abuelo! ¡El caballo blanco bajó! ¡Está en el corral!». Don Lázaro se levantó de golpe. El maíz rodó por el piso. Caminó rápido, cruzó el portón de alambre y se quedó inmóvil. Ahí estaba. El tordillo se había metido solo al corral. No comía, no se movía, solo observaba. Tenía las patas cubiertas de polvo y la melena revuelta por el viento, pero su postura era firme, como si supiera que ese era su lugar ahora. «¿Y tú qué buscas aquí?», preguntó el viejo, acercándose con cuidado. El caballo no se apartó. Don Lázaro estiró una mano. El tordillo ni se inmutó. Le tocó el cuello, áspero, fuerte, y sintió algo raro, una calma, como si el caballo lo reconociera de antes, de otro tiempo que no existía en calendarios. «No traes herida, no traes soga. ¿De dónde vienes?». Una voz detrás lo interrumpió. «Ese caballo es raro, don Lázaro». Era Elías, un joven jornalero que ayudaba en las cosechas de los vecinos. Lo vi cuando trabajaba con don Severiano hace años. Decían que nadie lo podía montar, que era de la esposa del patrón, la señora Eugenia. Cuando ella murió, el caballo se perdió. Don Lázaro entrecerró los ojos. ¿Y ahora regresa? ¿Justo cuando el hijo de ese patrón empieza a dar palos por placer? Elías se encogió de hombros. Dicen que los caballos sienten cosas que uno no entiende. El viejo acarició el lomo del tordillo, que seguía quieto como una estatua. Este no vino por casualidad, vino a cuidar al potrillo y ahora, no sé si también a mí. Esa noche el pueblo entero se revolvió con chismes, que si el caballo blanco era de otro mundo, que si traía mensajes, que si había venido a proteger al viejo contra el patrón joven. Algunos se reían, otros, en voz baja, decían que todo lo que estaba pasando no era normal. Y mientras tanto, Arturo Beltrán no dejaba de dar vueltas en su casa vacía. Miraba por la ventana hacia el cerro, donde el tordillo solía pararse. Algo en ese animal le molestaba, como si lo desafiara con solo mirarlo. Golpeó la mesa con fuerza. Nadie lo obedecía como antes. La gente le sonreía por compromiso, pero le daban la espalda. Y ahora el maldito caballo se había robado el centro de todo. «Ese animal no es mío», repetía una y otra vez, pero en el fondo algo le decía que sí, que ese tordillo le recordaba lo que intentaba olvidar: su madre, el rancho viejo, las reglas que ella le enseñó y que él había pisoteado. A la mañana siguiente, don Lázaro salió temprano con una cubeta de agua. El tordillo seguía en el corral. Esta vez no estaba solo. El potro bayo, herido y aún flaco, caminaba lentamente hacia el bebedero. Cojeaba, pero su mirada estaba despierta.
El tordillo lo seguía de cerca como si lo guiara. El viejo se agachó junto al cerco, observó el momento con una sensación que no sabía cómo nombrar, algo entre respeto y asombro. «Volviste», susurró al potro. «Y no solo volviste, lo hiciste con quien te protegió». El tordillo levantó la cabeza, lo miró directo a los ojos. Don Lázaro sintió un escalofrío. No era miedo. Era como si el caballo le hablara sin abrir la boca. «Entiendo», dijo, «no vienes por mí, pero si estás aquí, yo no los dejo solos». Y ahí, en ese instante callado entre tierra, sudor y coraje, empezó algo más grande que él, una promesa silenciosa. Porque sabía que si el tordillo había vuelto, era porque algo más estaba por llegar. Y no sería fácil. La primera amenaza no vino con gritos. Vino con pasos duros en la tierra y el rechinar del portón cuando lo empujaron con rabia. Don Lázaro levantó la cabeza desde el corral y ahí estaba Arturo, con la camisa ajustada al cuerpo, las botas llenas de polvo y una furia muda en los ojos. «Ya me enteré que tienes a mi potro», dijo, sin saludar. Don Lázaro dejó la cubeta de agua en el suelo. Respiró hondo antes de responder. «Ese potro llegó solo, flaco, cojeando, pero vivo. Aquí nadie lo amarró ni lo escondió. No seas ingenuo, viejo. Ese animal vale más que toda esta parcela junta. Y no vino solo, alguien lo trajo». «¿Y por qué no lo cuidaste tú si tanto vale?», replicó Lázaro sin subir la voz. «Lo ibas a matar a golpes, Arturo. Si ese tordillo no lo hubiera protegido, ya estaría enterrado en una zanja». Arturo apretó los puños, dio 2 pasos hacia él. «Ese no es tu problema». «Claro que sí, todo lo que se sufre por culpa del poder ajeno es problema de todos. El rancho de tu padre tenía respeto. Tú solo repartes miedo». Arturo sacó un papel arrugado de su bolsillo, lo agitó en el aire como si fuera un arma. «Aquí está el registro, el potro es mío. Y si mañana no está en mi potrero, voy a venir con la policía, ¿entendido?». Don Lázaro se mantuvo firme, ni un paso atrás. «Haz lo que tengas que hacer, pero mientras esté herido, ese animal no va a andar caminando bajo tu látigo. Aquí lo cuido. Después ya veremos». Arturo lo miró con desprecio. Su voz salió baja, casi un susurro, pero con veneno. «¿Tú crees que porque la gente te quiere, puedes hacer lo que se te antoje? No te equivoques. Yo tengo apellido y dinero, y con eso basta». El viejo no respondió, solo lo miró a los ojos. Fue entonces cuando pasó algo raro. El tordillo apareció detrás del corral sin que nadie lo notara. Se colocó justo entre Arturo y el potro. No relinchó, no pateó. Solo se plantó ahí, firme, como una sombra protectora. Sus ojos estaban fijos en el joven. Arturo se quedó inmóvil. No era miedo, era algo más incómodo, incomprensión. «Ese animal», murmuró. «Maldito bicho, no lo entiendo. ¿Qué le ven?». «Quizá lo que tú no tienes», respondió don Lázaro. Arturo giró y salió sin despedirse. El portón volvió a sonar con furia. Esa tarde, el pueblo se llenó de rumores. En la tienda, en la panadería, en la iglesia, todos sabían ya lo que había pasado. No era solo el potro, no era solo el tordillo, era el hartazgo. Desde que murió don Severiano, ese muchacho no ha respetado a nadie, decía Rosa, mientras amasaba pan. Corre a los peones de toda la vida, golpea a animales. Y ahora quiere meter preso a don Lázaro. Lo que no sabe, respondía don Efraín, el del molino, es que aquí los pobres sabemos defendernos sin hacer ruido. Y así empezó a moverse algo más fuerte que la tierra seca, el rencor viejo de un pueblo que nunca fue escuchado. Don Lázaro, mientras tanto, preparaba un poco de alfalfa para el potro. Lo hacía despacio, en silencio, con los brazos cansados pero el alma despierta. Miró al tordillo que ahora dormía junto a la cerca. El potro ya comía con más fuerza. La herida de la pata seguía abierta, pero sanaba. «No sé qué viniste a hacer aquí, caballo», dijo en voz baja, «pero si es cuidarlo, no estás solo». Esa noche, antes de dormir, escribió algo en un papel viejo y lo metió en una caja de madera.
Lo que se toca con rabia se pudre. Lo que se toca con compasión florece. Luego se recostó sin encender la radio. Afuera el viento era más suave, como si el campo también estuviera esperando algo. Y en lo profundo, él lo sabía. Esto ya no era solo un pleito por un potro. Era la primera grieta en un muro que llevaba años queriendo caer. El día que enterraron a don Severiano, el sol no se atrevió a salir completo. Se quedó a medias, oculto detrás de una nube gris que cubría el rancho como si también él estuviera de luto. Don Lázaro observó de lejos, parado bajo un mezquite junto al camino. No fue al sepelio, no por falta de respeto, sino por principios. Ya no era su lugar. Ese rancho, que durante años conoció como Tierra Justa, se había manchado en los últimos meses con el eco de los gritos de Arturo y los portazos de la gente que se iba. Cuando el féretro desapareció entre la tierra, Arturo se limpió las manos con un pañuelo blanco. No lloró, no tembló, no miró a nadie, solo se quedó ahí, como quien termina una tarea pendiente. A los 3 días, colgó un anuncio en la entrada del rancho. Nueva administración, cambio total. Se buscan operadores de maquinaria agrícola, se prescinde del personal anterior. En menos de una semana, despidió a 5 peones que habían trabajado con su padre por más de 20 años. A uno de ellos le entregó su liquidación envuelta en un sobre manila con la frase seca: «No se preocupe, ya vendrán tiempos modernos». Y los tiempos modernos sí llegaron, ruidosos. El lunes siguiente, una procesión de camiones entró por la reja principal. Tractores nuevos, brillantes, enormes, algunos con pantallas digitales y cabinas cerradas. También llegaron sembradoras automáticas, un dron agrícola y una cosechadora que parecía nave espacial. ¿Y todo eso pa' qué, si ni sabe sembrar?, susurró uno de los viejos que miraba desde la tienda. «Pa' presumir que tiene, aunque no sepa qué hacer con ello», le respondió otro. En el pueblo nadie celebró la modernización. No porque se rechazara el progreso, sino porque la forma en que llegó fue como un portazo en la cara de todos los que habían dado su vida por ese rancho. Rosa, que había trabajado en la cocina de los Beltrán desde que tenía 17, fue la siguiente en ser echada. Arturo le dijo que no necesitaba comida casera, porque ahora contrataría un servicio por aplicación que le traería todo listo desde la ciudad. «No se olvide que su madre me pidió que lo cuidara», le dijo Rosa con las llaves de la cocina en la mano. Arturo apenas la miró. «Mi madre vivía en otro siglo, esto ya cambió». Pero lo que Arturo no entendía era que aunque comprara máquinas nuevas y levantara techos brillantes, no podía comprar respeto. Los nuevos operadores llegaban con contrato por quincena. No conocían el campo ni el clima de la zona. A los pocos días, un tractor se quedó atascado en la parcela norte por no respetar los surcos de riego. La maquinaria pesada reventó la línea de agua y la tierra buena se convirtió en lodo inútil. «Esto con don Severiano no pasaba», dijo uno de los pocos peones que quedaban. «Con él se escuchaba a la tierra, no se le gritaba», contestó otro. En la parcela de don Lázaro, en cambio, la vida seguía con lentitud, pero con sentido. El potro ya caminaba mejor, el tordillo no se separaba de él. Cada vez que algún ruido llegaba desde el rancho Beltrán, los 2 caballos levantaban la cabeza, como si olieran el cambio. Una mañana, don Lázaro fue al molino. Elías, el joven jornalero, lo saludó con la mirada baja. «Me hablaron para manejar uno de esos tractores nuevos, pero yo no me siento cómodo, don Lázaro». «¿Y eso?» «Pues no es solo el trabajo. Es que no sé si eso que están haciendo es sembrar o destruir con más estilo». El viejo sonrió. «Cuando uno siembra sin respeto, lo que sale no se come». Esa tarde, Arturo salió a revisar su campo. Iba solo. Se bajó de la camioneta y pisó la tierra húmeda con sus botas nuevas. Frunció el ceño. «¿Qué es esto?». El capataz nuevo le explicó que las raíces del maíz se estaban pudriendo por exceso de agua.
que había que parar la máquina, que no podían seguir así. Arturo se enojó. Pues arreglen lo que sea. Yo no invertí millones en tecnología para que me digan que no se puede sembrar. Pero lo que no sabía Arturo era que la tierra no escucha gritos, escucha memoria, y la de ese rancho estaba empezando a olvidarlo. La mañana amaneció callada, demasiado callada. Don Lázaro lo notó apenas salió al patio. El corral estaba abierto. Las huellas en la tierra estaban frescas, desordenadas, como si algo hubiera corrido en la madrugada. El bebedero seguía lleno, pero el potro y el tordillo no estaban. Se le heló el pecho. ¡Muchachos!, gritó hacia la casa. ¡Vengan para acá, rápido! Los dos nietos salieron descalzos, medio dormidos. En cuanto vieron el corral vacío, uno de ellos soltó. ¿Y los caballos? Don Lázaro no respondió. Caminó hasta la puerta del cerco y la tocó con los dedos. Estaba cerrada por fuera, pero mal puesta, como si alguien la hubiera abierto con prisa y luego intentado disimular. Caminó unos metros, siguiendo las marcas. Eran pisadas irregulares. El potro todavía cojeando, el tordillo siempre al lado. Iban hacia el arroyo seco, pero ahí, justo antes de perderse entre los arbustos, las huellas desaparecían, como si se hubieran esfumado. Ese mismo día, Arturo llegó al pueblo con la furia hirviendo bajo la piel. Entró al taller de mecánica, donde varios hombres tomaban café en una mesa improvisada. ¿Quién fue?, preguntó sin saludar. ¿Quién se robó mis animales? Todos se quedaron callados. Me refiero al potro y al caballo blanco. Desaparecieron anoche, no se fueron solos. Alguien los ayudó. Y no pienso dejar esto así. Elías, que estaba sentado al fondo, levantó la vista. No sé nada, patrón, pero si se fueron, fue porque estaban buscando libertad. Arturo se le acercó. ¿Y tú qué sabes de eso? Lo justo, respondió Elías. Vi cómo trataba usted al potro. Lo escuché, lo vimos todos. Arturo lo empujó con el hombro, sin disimulo. Tengan cuidado, porque cuando empiece a buscar, voy a encontrar más que caballos. Las palabras de Arturo llegaron como pólvora al pueblo. En la tienda, en la fila de las tortillas, en la barbería, todos tenían una versión distinta. Dicen que los soltó don Lázaro, de noche, pa' que huyeran al monte. No, hombre, que fue Rosa, la que todavía guarda llaves de cuando trabajaba allá. Yo escuché que el tordillo conoce caminos viejos, que no aparecen ni en los mapas, que puede guiar hasta cuevas donde se esconden. Y entre susurros, la historia dejó de ser de caballos y se volvió una leyenda. Don Lázaro, mientras tanto, se sentó en el porche al atardecer, con los brazos cruzados y la vista fija en el cerro. No se veía rastro alguno, solo nubes bajas y una brisa que olía a tierra caliente. Rosa llegó a media tarde. Traía pan y un termo de café. Ya se enteró todo el pueblo, dijo sin rodeos. Arturo anda como fiera. Dice que va a poner denuncia formal. Pues que venga, respondió el viejo sin mirar. Yo no lo solté, pero si lo hubiera hecho, no me escondería. Y si la policía sí viene, que revisen todo. Aquí no hay nada, solo preguntas que ni ellos pueden responder. Rosa lo miró con los ojos suaves, pero firmes. Ese caballo tordillo no apareció por casualidad, y el potro no sobrevivió por suerte. Alguien allá arriba no quiso que murieran. Don Lázaro respiró hondo. Yo siento lo mismo, pero eso no va a servir como defensa si nos acusan. Entonces hay que estar preparados. El viejo la miró por fin. ¿Tú crees que volverán? Cuando un animal encuentra un lugar donde lo cuidan de verdad, siempre regresa. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Arturo caminaba solo por los campos de su rancho. El ruido de los insectos lo envolvía. La tierra estaba dura. Los tractores nuevos dormían cubiertos con lonas, y él no podía sacarse de la cabeza la mirada del tordillo. Aquella vez que lo enfrentó sin moverse, como si supiera que lo tenía todo, menos el control. Se detuvo en seco, sintió un escalofrío en la espalda, miró hacia el monte, nada,
pero algo en su interior le decía que esa historia apenas estaba comenzando, que los animales no se habían ido, se estaban preparando para volver. El primer relincho lo despertó antes del amanecer. Don Lázaro se levantó de golpe, aún con la camisa arrugada por el sueño. No necesitó calzar las botas. Salió con pasos rápidos, guiado por ese sonido que conocía bien. No era un caballo cualquiera, era él. Abrió la puerta del corral con el corazón retumbando en el pecho. Ahí estaban, el tordillo parado al frente, con la cabeza en alto, sereno, como si nunca se hubiera ido. Y detrás de él, el potro Bayo, más delgado aún, con costras en las patas y la mirada viva, aunque cansada. Cojeaba apenas, pero se mantenía de pie, como si el viaje no hubiera sido solo físico, sino de algo más profundo. «Volvieron», dijo el viejo, sin saber si estaba hablando para ellos o para sí mismo. No hubo lágrimas, no hubo gestos exagerados, solo un silencio espeso que llenaba todo. Uno de esos silencios que dicen mucho más que cualquier palabra. Don Lázaro abrió la reja despacio. El tordillo no se movió. El potro bajó la cabeza y avanzó hacia el bebedero como si conociera el camino. El viejo dejó que pasaran. No los tocó, no los acarició, solo los miró. Rosa llegó un par de horas después, con su canasta de pan y la radio portátil bajo el brazo. «¿Supiste lo que están diciendo?», preguntó apenas cruzó el portón. Don Lázaro asintió con la cabeza hacia el corral. «Sí, ya los vi». Rosa dejó la canasta en la mesa de madera y se acercó. «¿Y qué vas a decir cuando vengan?». «¿La verdad? ¿Cuál de todas?». El viejo respiró hondo. «Que llegaron solos, que no los traje, que tampoco los voy a echar». Ella lo observó un momento con esa mezcla de cariño y preocupación que solo se tiene por alguien que uno conoce de toda la vida. «Sabes que Arturo no va a dejar esto así, ¿verdad?». «Lo sé. Y aún así...». «Sí». Esa misma tarde, un jeep blanco levantó polvo en el camino. Arturo venía solo, con la mirada clavada en el horizonte. Don Lázaro lo esperó en el porche, sentado. No se levantó. No bajó la mirada. Arturo detuvo el motor bruscamente, bajó sin cerrar la puerta y se acercó con pasos largos. «Ya me dijeron». «¿Qué te dijeron?». «Que los tienes aquí, al potro, al tordillo. ¿Dónde están?». «Si los buscas, ahí están, en el corral». Arturo caminó hasta la cerca. Se quedó quieto al verlos. Por un instante, sus ojos mostraron algo más que rabia, algo más parecido al desconcierto. Como si no entendiera cómo dos animales que no hablaban podían desafiarlo tanto. «¿Me los vas a devolver?». Don Lázaro no respondió de inmediato. «No los tengo, solo están aquí». «¿Y crees que eso te va a salvar?». «No estoy buscando salvarme de ti, Arturo. Estoy cuidando algo que tú decidiste abandonar. Ese potro es mío», soltó él con los dientes apretados. «Y ese caballo también se apareció en mis tierras». «No, ese caballo no es de nadie, ese es libre. Y el potro se está curando, lo que tú no hiciste». Arturo dio un paso adelante. El tordillo levantó la cabeza, no relinchó, no se movió, solo lo miró. Arturo se detuvo. «¿Sabes qué? Vas a ver lo que es meterse con alguien que tiene poder». «Y tú vas a ver», dijo don Lázaro tranquilo, «lo que pasa cuando se abusa del poder sin saber cómo usarlo». Arturo se giró, furioso. Subió al jeep y se fue sin mirar atrás. Cuando el motor se perdió en el camino, Rosa salió con 2 vasos de agua. «¿Y ahora qué?». «Ahora, esperar. Ya vino la tormenta. Solo falta ver qué arrastra». «¿Tienes miedo?». Don Lázaro miró al corral. El potro comía despacio. El tordillo seguía alerta como si nada se le escapara. «No, miedo no, pero sí sé que esto ya no se trata de un potro ni de un caballo. Es algo más grande». «¿Qué cosa?». El viejo se acomodó el sombrero. «Es el principio del fin de una era. Y nadie está listo para eso, mucho menos él». Y mientras el sol se escondía detrás de los cerros, la tierra parecía guardar el aliento. Porque cuando los animales vuelven solos, es porque algo les dijo que el peligro aún no ha terminado.
No pasaron ni 3 días desde la visita de Arturo cuando llegó la redada. El sol ni siquiera se asomaba del todo cuando se escucharon motores en el camino. Al principio fue solo un rumor, un eco entre los cerros. Pero luego vinieron las luces, las puertas de camionetas abriéndose de golpe y las botas golpeando el suelo seco con fuerza. Los perros de don Lázaro ladraron como nunca. Los nietos se asomaron por la ventana con los ojos grandes y el miedo mudo. Don Lázaro ya estaba vestido. Lo supo desde que escuchó el primer ruido. No se sobresaltó, no preguntó. Solo se puso el sombrero, tomó aire y salió al patio con paso firme. «¿Lázaro Ríos?», preguntó el comandante con el tono que no deja lugar a dudas. «El mismo. Tiene una denuncia formal por robo. Arturo Beltrán asegura que usted tomó, sin permiso, 2 animales de su propiedad, un potro de alto valor y un caballo sin marca». «Ya le dije que llegaron solos», respondió el viejo tranquilo. «No estamos aquí para discutir eso. Tenemos orden de detención, lo vamos a llevar al Ministerio Público. Si tiene algo que decir, será allá». Los nietos salieron corriendo. «¡No se lo lleven!», gritó el más pequeño, aferrándose a la pierna del abuelo. «Él no hizo nada». El comandante lo apartó con cuidado. «Tranquilos, niños, no es para siempre». Don Lázaro los miró con los ojos húmedos, pero sin derrumbarse. «No lloren, esto no se termina aquí». Rosa llegó corriendo desde el camino con el delantal aún puesto. «No pueden hacer esto. Todos sabemos que Arturo quiere desquitarse. Ese viejo nunca le robó nada a nadie». «Lo puede decir en la audiencia, señora», respondió el oficial sin mirarla. Don Lázaro subió a la camioneta sin esposas, pero como si las llevara en el alma. Y mientras se alejaban por la vereda, los caballos, desde el corral, lo miraban en silencio. El potro bajó la cabeza, el tordillo levantó la suya. La noticia explotó como pólvora. En la panadería, el molino, la iglesia, en los campos, entre surcos y semillas, todos tenían algo que decir. «Ese viejo cuidó más animales que cualquiera de nosotros», decía don Efraín. «No se merece esto». «Pero si el potro tenía dueño registrado, ¿no es eso un robo?», preguntaba otra señora, dudando. Y ahí empezó la división. Algunos, temerosos de Arturo y sus influencias, preferían no meterse. Otros, indignados, empezaron a organizarse. «Hay que ir al juzgado, hay que hacer ruido», dijo Rosa, decidida. «No vamos a dejar que un hombre bueno pague por defender lo que otros abandonan». En la comandancia, don Lázaro se sentó frente al escritorio del agente del Ministerio Público. «¿Tiene algo que declarar?». «Sí, que no robé nada, que los animales llegaron solos, que me limité a darles agua, comida y respeto». El agente anotaba sin levantar la vista. «Y el caballo tordillo, ese no es de nadie. Es libre, pero estaba en su terreno, igual que el viento». Esa noche, Arturo celebraba con 2 socios en su casa. Tenía copas de vino importado sobre la mesa y una sonrisa de victoria en el rostro. «Se va a arrepentir de haberme enfrentado a ese viejo», decía. «No vuelves a retarme así, Lázaro». Uno de los socios lo miró con cautela. «¿Y si la gente se voltea?». «La gente, por favor, esta tierra me pertenece, y si no les gusta que se vayan con los caballos». Pero al día siguiente, cuando Arturo llegó al pueblo, algo había cambiado. En la plaza central, Rosa y varias mujeres habían colgado pancartas con frases escritas a mano. «Defender la vida no es un crimen. Lázaro no robó, rescató. No más abusos». La gente empezaba a reunirse. No gritaban, no lanzaban piedras. Solo estaban ahí, firmes, con los ojos fijos en él. Arturo apretó el volante. Por primera vez sintió algo parecido a incertidumbre, porque en ese momento se dio cuenta de algo que no esperaba. El pueblo no estaba tan dormido como creía, y los caballos no eran los únicos que sabían regresar cuando los llamaban. La voz de Rosa no tembló, no cuando habló frente al juez, ni cuando miró de frente a Arturo en la sala de audiencia.
Ese viejo cuidó más vidas que usted hectáreas, dijo, con la mirada clavada en el rostro altivo del joven patrón. Y si eso es un crimen, entonces todos en este pueblo somos cómplices. Hubo un murmullo contenido en la sala. El juez pidió silencio, pero ya era tarde. Las palabras de Rosa se habían sembrado, y en esa tierra fértil no había quien las detuviera. Todo empezó un par de días antes, cuando Rosa, con su delantal manchado de harina y el orgullo intacto, fue tocando puertas una por una. No es solo por Lázaro, decía, mientras dejaba volantes hechos a mano. Es por todos, los que se callaron cuando Arturo empezó a despedir, humillar y golpear. ¡Ya basta! Doña Petra, que hacía años cocinaba para las fiestas del pueblo, fue la primera en sumarse. Yo vi cuando ese muchacho le gritó a su propio padre en el velorio, dijo. Ni respeto por el muerto tuvo. Después vino Matilde, la que limpiaba oficinas, con su cuaderno de firmas y un coraje acumulado desde que su hijo fue corrido del rancho sin pago. Y así, casa por casa, voz por voz, el pueblo empezó a hablar, historias que todos conocían, pero pocos se atrevían a repetir en voz alta, que si Arturo corrió a Eusebio porque pidió un día para ir al doctor, que si le quitó el agua a los de la parcela chica para regar sus plantaciones nuevas, que si dejó morir a 2 vacas por no pagar al veterinario. Ninguna prueba escrita, ninguna cámara. Solo palabras viejas que por fin salían del fondo del pecho. Mientras tanto, en la celda pequeña del juzgado, don Lázaro no pedía abogados. No rogaba, solo esperaba. Elías lo visitó una tarde. ¿Cómo está, don? Vivo, que ya es ganancia. La gente está hablando, viejo. Rosa armó algo grande. Hasta la radio local quiere hacer una nota. ¿Y tú crees que eso sirve de algo? Claro que sí. Sirve para que Arturo sepa que no manda en todo. Don Lázaro lo miró, serio, pero con una chispa leve en los ojos. Entonces dile a Rosa que le agradezco, pero que no dejen que esto se vuelva pleito personal. Que no lo hagan por mí, que lo hagan por los que vienen. Elías asintió con un nudo en la garganta. Sí, señor. Al día siguiente, en la plaza del pueblo, se reunieron más de 50 personas. Sin pancartas de colores, sin cámaras, solo con sombreros, bancos viejos y voces que temblaban de emoción. Rosa subió a una caja de madera y alzó la voz. Lázaro puede estar preso, pero nosotros no. Y si dejamos que lo condenen por cuidar un animal, mañana nos van a condenar por cuidar nuestras tierras. Doña Petra levantó su bastón. Y por cuidar a nuestros hijos. La plaza estalló en aplausos. Alguien grabó el discurso con su celular. En menos de un día, el video se compartió por todo el estado. Pueblo defiende a campesino acusado injustamente, decía el título. Los medios comenzaron a preguntar, ¿quién era don Lázaro? ¿Por qué tanto alboroto por un caballo y un potro? Y entonces alguien publicó una foto. El tordillo parado junto al potro, los dos detrás del cerco viejo de Lázaro, con la sierra al fondo. La imagen se volvió símbolo, se imprimió en papel, se compartió en redes, y sin que nadie lo esperara, la historia dejó de ser de caballos, y se volvió una lucha por dignidad. Arturo, desde su oficina nueva en el rancho, observaba todo con rabia contenida. ¿Desde cuándo un montón de viejos pueden desafiarme así? Su nuevo administrador, un hombre de ciudad con corbata y tablet, no supo qué responder. Están logrando que usted parezca el villano, patrón. ¿Y qué soy si no? Dijo Arturo con la voz baja. ¿El héroe de los tractores? Miró por la ventana. El campo parecía seco. Aunque el riego estaba programado, algo en esa tierra se resistía. Y entonces lo entendió. Los números no lo salvarían, la tierra no olvida, y el pueblo, mucho menos. El tordillo no se movió cuando la camioneta se detuvo frente al corral. Era un día nublado. El aire traía olor a lluvia, de esos que cargan recuerdos viejos. Arturo bajó sin prisa. Caminó hasta el cerco de alambre, con las manos en los bolsillos y la mandíbula apretada. No llevaba sombrero.
solo los ojos cargados de algo que no sabía cómo nombrar. El potro comía tranquilo al fondo, pero el tordillo lo miró de frente, firme, sin un solo paso atrás. Arturo se quedó parado ahí, como quien se planta frente a un espejo que no quiere mirar. «Tú eras de ella», dijo bajito. «De mi madre». El viento pareció detenerse. Esa misma mañana, Rosa se había sentado con Elías en la cocina del molino. Sacó una caja de lata vieja que había guardado por años, envuelta en un trapo de cuadros. «Esto nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a Lázaro, pero creo que ya es tiempo». Dentro de la caja había una foto descolorida. Una mujer sonriente, con el cabello recogido y las manos en el lomo de un caballo joven. Era doña Eugenia, esposa de don Severiano y madre de Arturo, mucho antes de que la enfermedad la consumiera. «Ese caballo», dijo Rosa señalando la foto, «lo crió ella desde potrillo. Lo cuidaba como si fuera un hijo más. Lo llamaba Niebla, por el color y porque aparecía siempre al amanecer». Elías miró la imagen en silencio. «¿Y luego qué pasó? Cuando ella murió, don Severiano lo soltó. Dijo que no podía tenerlo encerrado, que el caballo debía irse con ella, aunque fuera simbólicamente. ¿Y Arturo? Arturo odiaba a ese animal. Decía que le robaba la atención de su madre. Nunca se acercó a él. Hasta lo quiso vender, pero nadie logró montarlo. Niebla no se dejaba». Elías tragó saliva. Guardó la foto con cuidado. «Entonces ese caballo no vino a cuidar al potro. Vino a recordarle quién fue su madre». En el corral, Arturo seguía sin moverse. El tordillo lo miraba igual que siempre, sin odio, sin miedo, sin sumisión. Solo presencia. «Ella me hablaba de ti, ¿sabes?», dijo Arturo con la voz quebrada. «Me decía que tú entendías cosas que ni los humanos entendemos, que sentías el alma de los demás». Pasó una mano por la cerca, bajó la vista. «Y yo nunca lo entendí. Me daba rabia. Pensaba que te quería más a ti que a mí». El tordillo bajó un poco la cabeza, como si escuchara. «Te solté con gusto cuando mi padre te dejó ir. Quería olvidarte. Quería borrar todo lo que tuviera que ver con ella. Porque cuando se fue, me dejó solo, y tú eras lo único que quedaba de ella». Arturo respiró hondo. Por primera vez en años, no estaba en control. «Pero no te fuiste, no del todo, regresaste y ahora estás aquí parado, cuidando al mismo animal que yo quise destruir». Se rió seco. «Y todo el pueblo hablando de ti como si fueras un héroe, un símbolo, como si fueras más que un caballo». Levantó la vista y por un segundo quebró el muro. «Y quizás lo eres». En el pueblo, la historia del tordillo se regaba como semilla buena. Algunos decían que era el alma de doña Eugenia hecha cuerpo, otros que simplemente era un animal distinto, con más corazón que muchos humanos. Pero lo cierto era que ya nadie lo veía como un simple animal. Lo llamaban por su nombre, aunque no todos supieran su historia. Niebla. Don Lázaro, desde su celda, recibió la visita de Elías esa misma tarde. El joven le entregó la foto y le contó todo. «Era de la mamá de Arturo», dijo bajito. «Lo crió como un hijo y ahora volvió como si supiera que algo necesitaba protegerse aquí». El viejo tomó la imagen con manos temblorosas. «Entonces no era un milagro, era un recuerdo vivo, y nosotros solo estábamos en el camino». Elías sonrió. «Pero usted lo cuidó como si fuera suyo, y eso nadie se lo puede quitar». Don Lázaro cerró los ojos un momento. «No son solo bestias, no ese potro, no cuando se cruzan con la gente que aún tiene alma». Y al fondo del calabozo, con la noche empezando a caer, un pensamiento se le clavó en el pecho. A veces, los que no hablan son los que más verdades traen consigo. La sala del juzgado olía a polvo viejo y nervios. Los bancos de madera crujían con cada movimiento. A un lado, don Lázaro, con el sombrero en la mano y la espalda recta, esperaba en silencio.
Del otro, Arturo cruzaba los brazos con impaciencia, lanzando miradas de hierro a todos los presentes. El juez, un hombre canoso y de cejas fruncidas, hojeaba el expediente. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a moverse. «Llamamos a la señora Rosa Hernández como testigo de la defensa», dijo el secretario. Rosa entró con paso lento pero firme. Llevaba su vestido lila de domingo, el mismo que usó para el bautizo de su nieta, como si intuyera que aquel día sería igual de importante. Se paró frente al estrado, respiró hondo y habló. «Yo conocí a Lázaro desde que tengo memoria. Nunca ha sido ladrón, ni de animales ni de nada. Lo único que roba es el cariño de los que lo conocen. Y si hoy está aquí es por tener corazón, no por tener malicia». Arturo bufó. «Eso no es una defensa legal», dijo en voz alta. «Es sentimentalismo». El juez levantó la mano. «Señor Beltrán, guarde silencio». Rosa continuó, sin perder la calma. «Usted dice que ese potro le pertenece, pero yo lo vi, señor juez. Nadie lo cuidaba, nadie lo alimentaba. Estaba desnutrido, sangrando. Si ese animal era de Arturo, entonces estaba en abandono». El juez anotó algo. «Y el caballo tordillo», agregó Rosa, «no tiene marca, no está registrado. Apareció en la parcela de Lázaro, sí, pero no fue traído. Llegó solo, como si supiera dónde debía estar». Arturo se puso de pie. «Ese caballo era de mi madre, eso lo hace mío». El juez lo miró con severidad. «¿Tiene papeles que acrediten eso?». Arturo se quedó callado. Tragó saliva. «No, era de ella, pero no hay documentos, solo recuerdos. Entonces no puede reclamarlo legalmente». La tensión en la sala subía como la marea. El juez se acomodó los lentes. «Este caso no es tan simple como parece. No estamos discutiendo solo la propiedad de un animal. Lo que tenemos aquí es un conflicto que divide a una comunidad. Gente que ha vivido en estas tierras toda su vida. Gente que siente que algo más se está juzgando». Volteó a ver a don Lázaro. «¿Usted reconoce haber tenido a los animales en su propiedad?». «Sí, señor juez. Nunca lo negué». «¿Y los trajo usted?». «No, ellos llegaron. El potro venía herido. El otro ya estaba antes. Solo les abrí la puerta y les di agua». El juez bajó la mirada al expediente otra vez. Sus dedos tamborileaban sobre la madera. Afuera una multitud esperaba. Mujeres, niños, viejos. Algunos con carteles. Otros solo con la esperanza en los ojos. La historia se había regado más rápido que el viento. Ya no era solo un caso legal. Era una prueba de dignidad para todos. Un periodista local grababa desde la esquina. Narraba en voz baja. «Hoy no se está juzgando un robo. Hoy se pone en duda si todavía hay espacio para la compasión en la ley. Si un hombre puede ser castigado por hacer lo que el corazón le dictó». Dentro, el juez suspiró. «Voy a pedir más tiempo para revisar los testimonios. Este tribunal necesita escuchar más voces. No voy a dar un fallo apresurado, pero sí quiero dejar algo claro». Se inclinó hacia adelante. «Aquí no se está juzgando a un ladrón. Aquí se está decidiendo qué tipo de comunidad queremos ser». El murmullo volvió a subir. Don Lázaro bajó la cabeza un momento, no por miedo, por respeto, por lo que representaba ese instante. Y entonces, al salir de la sala, miró al cielo, a la gente, a la tierra que conocía como sus manos. El potro estaba vivo, el tordillo estaba libre, y él aún no estaba vencido. Ahora la pregunta queda para ti que estás escuchando esta historia. ¿Qué harías tú si fueras el juez? ¿Castigarías al que cuida o al que abandona? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. El viento soplaba con fuerza aquella mañana, como si la tierra misma supiera que algo grande estaba por suceder. En la plaza del pueblo, un grupo de vecinos se reunió alrededor de una joven que sostenía una cámara pequeña y un micrófono inalámbrico. Su nombre era Natalia Zamudio, reportera independiente de un canal digital, conocida por contar historias que nadie quería cubrir. «¿Usted es Rosa Hernández?»,
preguntó Natalia con voz clara y una sonrisa que no buscaba simpatía, sino verdad. Sí, señorita, la misma que habló en el juzgado. ¿Y por qué está luchando por don Lázaro? Rosa no lo dudó. Porque no está bien que el poder decida quién merece justicia. Ese hombre cuidó a 2 animales cuando nadie más lo hizo. ¿Y ahora lo quieren meter preso por eso? Natalia asintió mientras la cámara seguía grabando. ¿Podemos ver al potro y al tordillo? Claro que sí. Vénganse pa'l corral. Horas más tarde, el video editado apareció en la cuenta de la reportera con el título El caballo que defendió a su amigo y el hombre que pagó por protegerlos. En cuestión de minutos, los comentarios comenzaron a llover. Esto no puede estar pasando en pleno siglo XXI. Ese viejo tiene más humanidad que muchos políticos. ¿Dónde está Profepa cuando se necesita? El caballo blanco es un símbolo. Ese animal tiene más dignidad que el patrón ese. El clip donde el tordillo se colocaba entre Arturo y el potro fue el más compartido. Millones lo vieron. El rostro de don Lázaro, cansado pero firme, se volvió viral. En la oficina del rancho, Arturo lanzaba su celular sobre el escritorio. ¿Quién le dio acceso a esa reportera? El administrador apenas levantó la cabeza. No vino a tus tierras. Grabó con Rosa, con gente del pueblo, y el video se está moviendo rápido. Hasta medios nacionales ya lo están retomando. Quiero que lo bajen. Es internet, patrón. No funciona así. Ya lo vieron todos. Arturo caminó en círculos como fiera enjaulada. Abrió la ventana como si necesitara aire, pero lo único que encontró fue el campo, ese que tanto decía controlar y que ahora parecía darle la espalda. ¿Y qué dicen los abogados? Que el caso ya no es solo legal, ahora es político, social, público. Arturo apretó los dientes. ¿Y el juez? Piden más tiempo. Pero si el ruido sigue creciendo, esto puede voltearse. En la parcela de don Lázaro, mientras tanto, la calma era otra. El viejo seguía preso, pero sabía que algo allá afuera se estaba moviendo. Elías le llevó un teléfono con los videos. Mire, don, hasta en Argentina están hablando de usted. Mire lo que dicen. Don Lázaro lo vio sin saber qué decir. En la pantalla, miles de personas comentaban, en diferentes acentos, en distintos idiomas, todos repitiendo una idea. Ese hombre no merece una celda, merece una medalla. ¿Y tú crees que esto sirva de algo, Elías? Sí, porque ya no es solo su voz, ahora es la de todos. El viejo sonrió con tristeza. A veces, para que escuchen a uno, se necesita que el mundo entero lo repita. Por la noche, Natalia cerró su transmisión con una frase que hizo eco. Hoy, en un rincón olvidado del país, un hombre viejo, un potro herido y un caballo libre nos están recordando algo muy simple. La justicia no siempre se escribe con leyes. A veces se escribe con actos de corazón. Y tú que estás escuchando esta historia, el sonido de los tacones sobre el suelo de piedra sacudió la calma del despacho. Arturo levantó la mirada desde su escritorio, molesto, al ver entrar a una mujer de traje gris con carpeta en mano y rostro sin expresión. «¿Usted es el señor Arturo Beltrán?», preguntó sin saludar. «Sí, ¿quién lo pregunta?» «Lucía Tello, Agencia de Revisión Fiscal. Venimos por una orden directa del SAT. Es respecto a la situación fiscal de las propiedades Beltrán». Arturo frunció el ceño. ¿Y eso a qué viene ahora? Al parecer, hay inconsistencias en la declaración de bienes, sobre todo relacionadas con tierras heredadas y cabezas de ganado reportadas hace 5 años. «Eso era cosa de mi padre», contestó el impaciente. «Él manejaba todo antes. Pues ahora lo maneja usted. Y según el sistema, hay vacíos fiscales importantes, especialmente en los movimientos hechos después del fallecimiento del señor Severiano». La mujer se giró hacia su compañero, que ya revisaba papeles y checaba datos en una tableta. «Vamos a necesitar acceso inmediato a sus archivos, señor Beltrán. Si se niega, tendremos que proceder por vía legal». Arturo apretó los dientes, pero no dijo nada.
solo estiró el brazo y señaló una puerta al fondo. Ahí están los papeles. Revisen lo que quieran. Horas después, los números ya no eran solo cifras, eran problemas. Aquí hay terrenos que están en juicio por no pagar el impuesto predial desde hace 7 años, informó el agente. ¿Y este ganado reportado en 2019? Agregó la mujer. Dice aquí que tenían 300 cabezas, pero en la actualidad no hay más que 80 en el registro. ¡Se vendieron!, dijo Arturo, evasivo. Mi padre las vendió. ¿Dónde están los documentos? Silencio. En el pueblo, la noticia corrió más rápido que un suspiro. Ya no era solo el escándalo por don Lázaro. Ahora, el patrón nuevo estaba bajo la lupa por evasión fiscal y posible fraude. Doña Petra fue la primera en decirlo en voz alta en la tienda. Dios no tarda, pero no olvida. Elías lo comentó en la plaza, entre murmullos. Ya no solo lo están juzgando los vecinos, ahora también el gobierno. Rosa, al enterarse, solo dijo: las puertas que se cierran con soberbia, tarde o temprano, se abren solas, pero por dentro del infierno. Mientras tanto, Arturo intentaba controlar la narrativa. Llamó a contactos de la prensa. Publicó un comunicado en sus redes. Estoy siendo víctima de una campaña de desprestigio. Personas malintencionadas están manipulando la historia para confundir al pueblo. El Rancho Beltrán siempre ha trabajado con honestidad, pero los comentarios no se hicieron esperar. ¿Y el potro? ¿Y el caballo? ¿Ahora resulta que también el SAT conspira contra ti? La tierra no miente, Arturo. Tú sí. Su celular no dejaba de sonar. Algunos socios pedían explicaciones, otros cancelaban reuniones. Las puertas que antes se abrían con solo mencionar su apellido, ahora no respondían ni a toques desesperados. Esa noche, Arturo caminó por los pasillos vacíos de su casa. El eco de sus pasos lo hacía sentir más solo de lo que nunca había estado. Entró al despacho de su padre, ahora lleno de polvo, y buscó entre cajones viejos, fotos, recibos, cartas, hasta que encontró una libreta de tapas negras con la letra de don Severiano, clara y firme. En la primera página decía: la tierra no se hereda, se merece, y quien no la respeta termina siendo dueño de nada. Arturo se dejó caer en la silla. La rabia se le fue apagando poco a poco, como brasas mojadas por una lluvia inesperada. Todo lo que creía controlar se le estaba yendo de las manos. Mientras tanto, en la celda del juzgado, don Lázaro escuchaba desde una radio prestada la noticia del día. Autoridades investigan al empresario Arturo Beltrán por presunto fraude fiscal y mal manejo de bienes heredados. No sonrió, no celebró, solo cerró los ojos y pensó en voz baja. Ahora sí, la tierra empezó a hablar. Y tú que sigues esta historia, el Rancho Beltrán ya no sonaba igual. Antes, desde la entrada, se escuchaba el mugido de las vacas, el ruido de los peones trabajando, los machetes cortando monte, las voces mezcladas con el canto de los gallos. Ahora, solo el viento cruzaba los corrales vacíos y los pastizales resecos, arrastrando el eco de lo que fue. Arturo caminaba entre los establos como un extraño en su propia casa. La camisa manchada de sudor, las botas llenas de tierra seca, miraba todo con rabia muda. Las máquinas estaban ahí, brillando bajo el sol, pero paradas. Las vacas, cada vez menos, parecían mirarlo con desconfianza, y los trabajadores ya casi no quedaba ninguno. Uno por uno se habían ido, algunos sin decir adiós, otros dejando notas cortas con la misma frase: ya no hay confianza. Los intentos por salvar el rancho habían comenzado hacía una semana. Arturo llamó a viejos conocidos, ofreció maquinaria casi nueva, vendió ganado por debajo del precio justo, incluso puso en venta una parte de las tierras del lado sur. Pero las respuestas eran todas iguales. No, compadre, no me quiero meter en broncas. Ya ves cómo está tu nombre ahorita. Está difícil confiar, Arturo. Si no tenías tus papeles en regla, ¿cómo me aseguro de que no embarguen lo que te compre?
Mejor después hablamos. Nadie quería asociarse con un hombre señalado por fraude, con la comunidad en su contra y el gobierno fiscal respirándole en la nuca. Una noche, al revisar los papeles en el escritorio, Arturo descubrió algo que no esperaba. Entre los documentos viejos de su padre, encontró una carta no enviada. Estaba dirigida a él, escrita con letra apurada pero clara. Arturo, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No te dejé tierras, te dejé historia, no te dejé ganado, te dejé respeto. No cuides lo que tienes, cuida cómo lo cuidas, y no te pelees con el campo, porque él siempre gana. La hoja tembló en sus manos. Por un segundo sintió un nudo en la garganta. Lo apretó, pero no lo soltó. La dobló y la guardó en el cajón. Al día siguiente, el administrador le informó que la cuenta principal del rancho había sido congelada. No podemos mover ni un peso sin autorización del SAT, ni pagar la nómina. ¿Y qué vamos a hacer? Nada, esperar o vender si alguien se atreve a comprar. Arturo se pasó la mano por la cara con el rostro agotado. Se sentó en la silla de su oficina vacía y miró por la ventana. La vista, antes imponente, ahora se sentía ajena. Ya no eran sus tierras, eran solo terreno que no le respondía. En el pueblo, mientras tanto, la gente miraba desde lejos el colapso. Algunos con rabia vieja, otros con pena sincera. Doña Petra lo resumió en una frase. No es que la tierra lo haya castigado, es que nunca la escuchó, y Rosa, al oír eso, solo asintió. Eso fue lo que le faltó, escuchar a su padre, a su madre, a los trabajadores, a los animales, a sí mismo. Aquella noche Arturo salió solo al campo. Se sentó en una piedra grande donde su padre solía fumarse un puro al final del día. El cielo estaba estrellado. El silencio pesaba. Escuchó un relincho a lo lejos. Levantó la vista. En la cima del cerro, como una aparición ya conocida, el tordillo estaba ahí, quieto, como si lo vigilara, y junto a él, el potro bayo. Arturo bajó la cabeza. No dijo nada. Tal vez por primera vez entendió que no era el dueño de nada, ni de la tierra, ni del ganado, ni de la historia. Solo era un hombre más, enfrentando las deudas que no sabía que tenía. ¿Y tú que sigues esta historia? El portón de la comandancia se abrió con un chirrido metálico. Don Lázaro salió caminando con la cabeza en alto, el paso firme y el sombrero bien puesto. Afuera lo esperaba Rosa con los ojos brillosos y una canasta en las manos. No dijeron nada más, le dijo abrazándolo. Que la investigación sigue, pero que no hay pruebas suficientes para retenerte. No necesito explicación, me basta con estar aquí, respondió él, sin soltarle la mano. Caminaron juntos hacia la plaza. La gente lo saludaba con respeto. Algunos bajaban la mirada, otros, como Elías y doña Petra, lo abrazaban sin palabras. Pero lo que Lázaro más quería ver, lo esperaba en casa. Cuando llegó a su parcela, lo primero que hizo fue mirar hacia el corral. Ahí estaban. El potro lo reconoció al instante. Caminó torpemente hacia la reja y rozó su cabeza contra el pecho del viejo, como si también hubiera contado los días. Don Lázaro lo acarició con ternura, deteniéndose en cada herida sanada, en cada marca que ya empezaba a desaparecer. El tordillo lo observaba desde el fondo. No se movió, pero bajó levemente la cabeza, en una señal que solo quien ha vivido con animales toda la vida sabe leer. Confianza. «Volvimos, muchachos», dijo Lázaro en voz baja. Esta vez, juntos. Al día siguiente, Rosa y otras mujeres llegaron con baldes de agua, costales de alfalfa y cobijas viejas. Ninguna preguntó, ninguna ofreció caridad, solo trajeron lo que podían, lo que tenían. «Venimos a ayudar, no a estorbar», dijo doña Petra mientras acomodaba las cobijas cerca del pesebre. Este corral se volvió sagrado, y los santuarios no se atienden solos. Rosa limpió las heridas del potro con manos suaves. Lo hizo en silencio, con una lágrima cayéndole por la mejilla sin pedir permiso. «¿Sabes?», le dijo al animal,
acariciando su cuello. Yo también fui dejada una vez. Y alguien me recogió, no con palabras, sino con paciencia. Don Lázaro escuchaba desde la puerta del granero, no interrumpía. Solo miraba cómo, sin planearlo, su hogar se había convertido en refugio. El vínculo entre él y los caballos se volvió algo que iba más allá de la rutina. El potro lo seguía a todas partes, aunque aún cojeaba un poco. El tordillo lo observaba desde la distancia, cuidando en silencio. Dormía cerca de la puerta, se paraba firme cada que alguien extraño cruzaba el camino, como si supiera que ese pedazo de tierra ya era suyo también. Una noche, don Lázaro se quedó dormido junto al corral. Cuando despertó, el tordillo estaba a su lado, no encima, solo cerca, tan cerca como para sentir su respiración. Y ahí entendió algo. «No viniste a cuidar al potro», susurró. «Viniste a cuidarnos a todos». Los días pasaban lentos, pero llenos de sentido. La parcela, aunque humilde, florecía con vida. Las mujeres del pueblo ayudaban a hacer cercos, cocinar, cuidar a los animales, no por compasión, sino por pertenencia. Y don Lázaro, que siempre pensó que envejecer era irse quedando solo, descubría que aún había mucho por hacer, por enseñar, por sentir. Una tarde, mientras arreglaba la cerca del fondo, Elías se le acercó con una sonrisa nerviosa. «Don Lázaro, me enseña a curar cascos». «¿Pa qué? Pa cuando usted no esté. Alguien tiene que seguir con esto, ¿no?» El viejo lo miró en silencio. Luego le entregó la lima con una sola frase: «Ven temprano, se empieza con paciencia, no con prisa». Desde lo alto del cerro, los días claros permitían ver el rancho Beltrán, cada vez más callado, más vacío. Pero aquí abajo, en la parcela de Lázaro, los pasos, los relinchos y las risas de mujeres llenaban el aire. La tierra que tanto había callado, por fin hablaba. Y tú, que sigues esta historia, ¿quién está más rico? ¿El que tiene tierras vacías o el que comparte un trozo vivo de esperanza? Cuéntanos en los comentarios. Queremos leerte. Las manos de Rosa temblaban un poco mientras colocaba el letrero de madera, pintado a mano con letras sencillas pero firmes: Cooperativa Esperanza. Debajo, más pequeño, decía: «Hecho con dignidad». Fue Elías quien martilló los clavos en el poste frente a la parcela de don Lázaro. Una señal para quien pasara por la carretera polvorienta. En ese pedazo de tierra, donde antes solo se escuchaban grillos y viejos recuerdos, ahora se estaba construyendo futuro. Todo empezó sin grandes discursos ni promesas vacías. Una tarde, sentados en círculo bajo la sombra de un mezquite, Rosa, doña Petra, Elías y otros vecinos comenzaron a hablar de lo evidente. «No podemos seguir esperando que alguien venga a salvarnos», dijo Rosa. «Nadie va a traernos trabajo desde la ciudad, y el campo no se va a sembrar solo». «Yo tengo unas gallinas», agregó doña Petra. «Si me ayudan a construir un gallinero, podemos vender huevos». «Y yo tengo 2 chivitas», dijo Elías. «Podemos hacer quesito. Mi abuela me enseñó cómo». Fue entonces cuando don Lázaro, que había escuchado en silencio, levantó la vista. «Si van a hacer eso, háganlo bien. Yo les presto este terreno, pero no lo quiero ver muerto ni en silencio nunca más». En menos de una semana, la parcela se llenó de vida. El viejo corral se amplió. Las gallinas cacareaban desde el amanecer. Las chivas brincaban entre piedras. Elías y otros jóvenes hicieron huertos de hortalizas con semillas guardadas desde hace años. Y las mujeres, con manos firmes, tejieron mantas, molieron maíz, curaron animales. No había lujo, pero sí propósito. No había sueldo fijo, pero sí comida en la mesa. «Aquí nadie es jefe», decía Rosa. «Todos trabajamos, todos decidimos y todos ganamos». El nombre Cooperativa Esperanza se fue regando por la región. En el mercado del pueblo, la gente ya preguntaba por el pan de Rosa, por el queso de cabra, por los frascos de mermelada casera. «¿Y quién hace esto?», preguntaban algunos curiosos. «La gente que Arturo corrió», respondían sin pena.
la gente que don Lázaro abrazó. Un día llegó una camioneta blanca con logotipo oficial. Una mujer joven con gafete del programa Productoras Rurales bajó con una carpeta. «Me hablaron de ustedes en la oficina», dijo. «¿Es verdad que tienen una cooperativa independiente?» Rosa la miró con desconfianza al principio, luego asintió. «Sí, pero no venimos a pedir nada». «No se trata de pedir, se trata de formalizar. Ustedes ya son más de 10 personas. Si quieren, pueden acceder a apoyos, no limosna, fondo para crecer». Elías fue el primero en reaccionar. «¿Y qué tenemos que hacer?». La mujer sonrió. «Lo más difícil ya lo hicieron, organizarse. Ahora solo hay que registrar, capacitar y seguir trabajando como hasta ahora». Esa noche hubo fiesta sencilla en la parcela. Unas cumbias en bocina vieja, tamales, pan y un fogón encendido. Don Lázaro se quedó sentado al borde del corral, con el potro dormido cerca y el tordillo como guardián silencioso. Rosa se sentó a su lado con un jarrito de café. ¿Se imagina, don? Lo que empezó con un potro golpeado y un caballo solitario, ahora es esto. Las semillas más fuertes siempre nacen de la tierra más dura, dijo él. Solo hay que saber cuidarlas. ¿Y ahora qué sigue? Seguir, sin miedo, como caballos libres. En la cima del cerro, el viento soplaba despacio. El tordillo levantó la cabeza. No miraba hacia Arturo, ni hacia el pasado. Miraba hacia adelante. Porque cuando la esperanza se siembra con manos limpias, no hay quien la arranque. ¿Y tú que sigues esta historia? ¿Has conocido a alguien que haya empezado de cero con dignidad? El despacho de don Severiano olía a encierro y papeles viejos. Arturo había evitado ese cuarto por años. Ahí estaba todo lo que no quería recordar: el retrato de su madre, los libros de contabilidad con letra elegante, las sillas cubiertas de polvo. Esa tarde entró sin avisar, sin pensar. Como impulsado por algo que ya no podía ignorar, revisó cajones, carpetas, sobres rotulados con fechas pasadas, papeles amarillos, contratos olvidados, fotografías en blanco y negro. Todo era un eco, hasta que, entre los compartimentos secretos del buró, encontró una libreta pequeña forrada en tela azul. No tenía título, solo una flor bordada en la esquina. La abrió con manos torpes. Y ahí estaba, la letra de su madre, su caligrafía suave de escuela antigua, palabras trazadas con paciencia, con ternura, como si le hablara directamente después de tantos años. Leyó en voz baja, sin prisa. Arturo, si algún día te sientes perdido, regresa al campo, no a los números, no a las cuentas. Regresa al olor de la tierra mojada, al canto de los gallos, al calor de un caballo en la madrugada. Te enseñarán más que cualquier libro. Se sentó en la silla, temblando. Yo sé que no siempre te gustó compartirme con los animales, que me veías acariciar a Niebla y sentías que lo amaba más que a ti, pero nunca fue así, hijo. Lo que cuidaba en él era el silencio, la paz, esa que tú no sabías cómo encontrar. Yo veía cómo te esforzabas por parecer fuerte, por competir con todos, por ser el hijo del patrón, pero ojalá un día entiendas que no es más hombre el que manda, sino el que sabe cuándo guardar silencio y cuándo dar sin esperar. Arturo cerró la libreta por un momento. Se cubrió el rostro con las manos. Respiraba hondo, como si le costara mantenerse entero. Luego la volvió a abrir. Sus ojos ya estaban llorando sin permiso. Si este rancho sobrevive, que no sea por el dinero, que sea por el respeto a la tierra, a los peones, a los animales. Tú tienes dentro de ti lo necesario para cuidar. Lo vi desde que eras niño, solo que te enseñaron a esconderlo, pero yo siempre creí en ti, Arturo, siempre. No destruyas lo que puedes sanar. El cuarto se quedó en silencio. Ya no era el despacho del patrón, era un santuario, una confesión, un espejo. Horas más tarde, Arturo salió al patio. Caminó hasta el corral vacío. Ya no quedaban más animales, solo tierra removida por la falta de pasos.
Levantó la vista. En la cima del cerro, como si el destino supiera esperar, Niebla estaba ahí, firme, solitario, viéndolo. Arturo caminó lento hasta la base del cerro. No habló, no llamó, solo se detuvo y levantó la mano. Por primera vez en su vida, el caballo bajó. No trotó, no relinchó, solo caminó hasta él. Se detuvo a un par de pasos y Arturo, sin miedo, sin palabras, tocó su frente. Fue como si el tiempo se partiera. Él ya no era el hijo del patrón. Ya no era el hombre de los tractores, ni el de los despidos, ni el que golpeaba a animales por rabia. Era un hombre roto, intentando reconstruirse con los pedazos de lo que su madre había dejado escrito en una libreta olvidada. Esa noche se sentó en la piedra donde don Severiano solía fumar. Sacó la libreta azul, la puso sobre sus piernas y escribió en la última página: «Mamá, hoy toqué a Niebla. Y por primera vez sentí que me perdonabas. Y tú, que sigues esta historia, una carta puede cambiar un destino. Un hijo puede sanar lo que rompió en silencio. Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte». Elías llegó corriendo, con la camisa empapada de sudor y los ojos bien abiertos. «Don Lázaro, venga, tiene que ver esto». El viejo salió del establo, se limpió las manos en el pantalón y caminó con calma. A lo lejos, una camioneta blanca con logotipo estatal esperaba bajo el mezquite grande. Un hombre bajó con carpeta en mano y sonrisa profesional. «¿Usted es Lázaro Ríos?», preguntó. «Represento a la Secretaría de Desarrollo Agrario. Venimos a ofrecerle la compra de un terreno vecino que está por subastarse. Son buenas tierras, señor, poco cultivadas pero fértiles y con acceso directo a agua de riego». Lázaro entrecerró los ojos. «¿Y por qué me lo ofrecen a mí? Porque nadie más la quiere. El dueño anterior quebró. Y aquí dicen que usted hace florecer lo que toca». La frase cayó como relámpago. Rosa, que había estado escuchando desde el corral, se acercó despacio. ¿Iba a aceptarlo? El viejo se rascó la barba y miró el campo seco. «Todavía no sé, pero si lo hago será para sembrar otra cosa, algo más que maíz». Lázaro recibe una oferta que podría cambiar el futuro de la cooperativa, pero aún no revela su decisión. Esa misma tarde, mientras el sol caía sobre los surcos, el potro, ya fuerte, ya sin heridas abiertas, se acercó a Lázaro por su cuenta. El viejo estaba acomodando herramientas cuando sintió la respiración cálida en la nuca. «¿Qué pasa, muchacho?». El potro empujó la carretilla con el hocico, 1, 2 veces. Lázaro soltó una carcajada. «¿Tú quieres trabajar?». Le puso una soga suave, no para amarrarlo, sino para guiarlo, y lo llevó hasta donde Elías construía el nuevo gallinero. No hizo falta orden. El potro empujó con la cabeza un costal de madera, como si supiera lo que tenía que hacer. «No puede ser», gritó Elías. «Mire eso». El potro empujó otro, y luego otro. «No solo se salvó», dijo Rosa desde la puerta. «Ahora trabaja con nosotros». El potro, ya recuperado, comienza a colaborar. Se convierte en símbolo de esfuerzo y redención para todos. Esa noche, bajo la luz amarilla de un foco colgado, Lázaro reunió a todos en la parcela. Mujeres con delantales, jóvenes con las manos llenas de tierra, niños corriendo entre los pies. Todos callaron cuando el viejo levantó la voz. «Me ofrecieron tierras nuevas, buenas tierras, agua cerca, baratas». Se hizo un silencio lleno de expectativa. «Y voy a aceptarlas». Algunos aplaudieron. Otros lo miraron sin entender del todo. «Pero no van a ser mías», agregó. «Van a ser nuestras». Se escucharon suspiros, risas ahogadas, una lágrima aquí, otra allá. «Vamos a hacer crecer esto», dijo. «No como negocio, sino como comunidad. Si el gobierno no nos quiere ver, que escuche lo que estamos construyendo». Rosa se acercó con la voz quebrada. «Usted no sembró esperanza, don. Sembró futuro. Lázaro revela que comprará las tierras, pero que las compartirá.
Nace oficialmente una nueva etapa de la cooperativa. Días después, mientras todos celebraban los nuevos planes, una figura solitaria apareció en el camino de tierra. Era Arturo, sin camioneta, sin sombrero, sin corbata, solo. Se detuvo a unos metros del portón. Nadie habló. El potro relinchó. El tordillo desde la sombra alzó la cabeza. Lázaro se acercó sin prisa. ¿Qué busca? Arturo bajó la vista. No vengo a pedir nada. Solo quería ver lo que construyeron. Rosa lo miró con cautela. ¿Y qué ves? Arturo tragó saliva. Algo que yo destruí sin darme cuenta. No lo destruimos, dijo Lázaro. Lo transformamos. Pero lo que hagas con eso depende de ti. Arturo miró al potro. Pensé que nunca se levantaría. Se levantó porque alguien lo esperó, contestó Lázaro. Lo mismo puede hacer usted. Arturo regresa, no como dueño, sino como testigo. La tensión se convierte en posibilidad de redención. Al día siguiente, con todos reunidos en las nuevas tierras, Elías llevó el arado viejo. Rosa sostenía una cruz pequeña hecha con ramas. Doña Petra bendijo la tierra con agua de aljibe, y Lázaro, con el potro a su lado, trazó el primer surco. Una línea recta, firme, abierta. Aquí vamos a sembrar lo nuestro, dijo, lo que nadie nos puede quitar. El potro pateó el suelo con fuerza, el tordillo relinchó desde el cerro. Y en ese momento, con el aire oliendo a esperanza y la tierra abierta como herida dispuesta a sanar, todos entendieron que ese no era el final. Era el comienzo. El primer surco en las nuevas tierras marca el inicio de una nueva era. El potro ya no es víctima, es fuerza, es compañero, es futuro. ¿Y tú, que sigues esta historia, crees que sembrar en comunidad es más fuerte que sembrar solo? Déjanos tu respuesta. Queremos leerte. La madera crujió cuando Arturo empujó la última puerta. La sala principal de la casa grande seguía intacta, pero el aire olía a humedad y abandono. Los cuadros polvorientos, las cortinas apagadas, la vajilla sin usar desde quién sabe cuándo. Caminó en silencio, rozando con los dedos la orilla del piano que su madre solía tocar. Las teclas estaban amarillentas. El eco que le devolvió la sala fue seco, hueco. En la cocina todo seguía igual, pero no había fuego. En el despacho, los libros seguían en su lugar, pero no había ideas. Era una casa con paredes, pero sin alma. «Ya no es mía», murmuró. Arturo reconoce que el rancho que heredó ya no le pertenece, ni en lo legal, ni en lo emocional. Subió las escaleras con paso lento. En el cuarto de su infancia, todo estaba más pequeño. La cama de madera crujía. El armario tenía la ropa vieja de su padre. Una camisa aún colgaba en la puerta, como si alguien estuviera por volver. En la cómoda, entre papeles sin importancia, encontró una postal amarilla. Era de su madre, escrita desde un viaje a Oaxaca cuando él tenía 10 años. «Cuida el rancho, Arturo, no como un patrón, como un árbol que cuida a sus raíces». Se le cerró la garganta. Bajó. No volvió a mirar atrás. Cargó una mochila con poca ropa, una caja con papeles y la libreta azul que había guardado como el único recuerdo limpio. Fuera de la casa, el viento se levantaba con fuerza, revolvía las hojas secas, movía la tierra. Se llevó la puerta principal, que se cerró con un golpe que resonó hasta el fondo del alma. Arturo se despide, esta vez sin rabia, sin prisa, sin gloria, solo con la verdad. Se va con lo justo, dejando atrás el peso de lo que no supo sostener. A lo lejos, en la colina frente al rancho, el tordillo lo esperaba, quieto, inmóvil, como un vigía. Arturo caminó hacia él, no dijo palabra. Solo se detuvo a unos metros. El tordillo bajó la cabeza, luego giró hacia la casa grande, la miró un largo momento, y entonces relinchó, fuerte, como si algo se quebrara en el viento. Fue un sonido que no pedía nada, no llamaba a nadie, solo cerraba un ciclo. Arturo lo entendió, no lo intentó tocar,
Solo lo miró irse, bajando por la loma hacia el campo abierto. «Vas donde aún hay vida», murmuró. Yo me quedé donde ya no queda nada. El relincho del tordillo, frente a la casa vacía, marca el final simbólico de una era. Él también se despide, no del lugar, sino de lo que ese lugar ya no representa. Horas después, en el pueblo, Rosa estaba colgando los últimos frascos de mermelada en el puesto de la cooperativa cuando lo vio llegar. Arturo, sin sombrero, sin camioneta, sin más que la mochila al hombro. Se detuvo frente al puesto y levantó la vista. «¿Se puede comprar un pan?» Rosa lo miró seria, pero no con rencor. «No necesitas permiso para eso. ¿Con café? Si no es molestia». Se sentó en una banquita junto al puesto. Rosa le sirvió el café. Nadie dijo nada por unos minutos. «¿Y ahora?», preguntó ella. «No lo sé. Solo sé que me quedé sin rancho, sin casa, pero no quería irme sin saber qué se siente estar del otro lado. Y se siente más real». Rosa no sonrió, pero su tono fue suave. «Si algún día quieres trabajar con las manos, no con el apellido. Aquí se necesita gente, pero no vengas a mandar. Aquí todos aprendimos a escucharnos». «Estoy aprendiendo», dijo él. «Tarde, pero aprendiendo». Arturo da su primer paso hacia una posible redención. No pide perdón, pero escucha, observa, empieza desde abajo. Esa noche, desde el campo abierto, don Lázaro y Elías observaban las nubes moverse rápido. «Va a llover», dijo el joven. «Sí, y va a ser buena», respondió el viejo. «La tierra ya está lista». El potro dormía cerca, tranquilo. El tordillo miraba hacia el norte, donde alguna vez estuvo el rancho Beltrán. «¿Cree que regrese?», preguntó Elías. «El que viene por revancha no vuelve. El que viene por raíz, tal vez sí». El viento sopló fuerte otra vez, sacudiendo los árboles, removiendo el polvo, llevando lo viejo, dejando espacio. Y entonces el tordillo giró la cabeza, y por primera vez en mucho tiempo empezó a trotar, no para huir, sino para guiar, porque ya no corría solo, corría donde el viento abría caminos. Y tú, que sigues esta historia, a veces hace falta perderlo todo para encontrar lo que vale de verdad. Cuéntanos en los comentarios, queremos leerte. El sol bajaba lento detrás del cerro, pintando todo de un naranja suave, como si la tierra por fin respirara tranquila. Don Lázaro estaba sentado en su vieja silla de madera, con los dos nietos a los lados. Uno recargaba la cabeza en su pierna, el otro comía un elote recién cocido sin decir nada. Frente a ellos, en el llano, el potro y el tordillo corrían, uno detrás del otro, como si no existiera el pasado. El potro ya no cojeaba, sus músculos firmes brillaban con el sudor del esfuerzo, y la cola se levantaba como bandera. El tordillo lo guiaba, pero sin imponerse. Cada tanto bajaba la velocidad, como si dijera, «Sigue tú». «Mira nomás», susurró el nieto mayor, «ya ni parece que estuvo a punto de morirse». Don Lázaro asintió, con los ojos entrecerrados por la luz del atardecer. «Así es la vida, muchacho. El que más sufre, muchas veces termina enseñando a los demás a seguir». El potro, antes símbolo de fragilidad, se convierte ahora en fuerza viva. Corre libre, corre sano, y es observado con orgullo por quienes lo salvaron. Elías apareció con un canasto de tortillas y un poco de queso fresco. Se sentó en el suelo, sin hablar, solo mirando la escena frente a él. «¿Ya sembraron en la nueva tierra?», preguntó el viejo, mientras partía una tortilla con las manos. «Sí, el surco ya está marcado, y las muchachas ya están organizando el primer tianguis. Rosa dijo que esta vez no venderemos solo comida, sino también saber». «¿Saber?». «Sí, enseñar a otros cómo hacerlo desde cero. Cómo trabajar sin jefes, cómo vivir sin miedo. Dijo que si el gobierno no enseña, entonces que el pueblo lo haga». Don Lázaro se rió por lo bajo. «Esa Rosa tiene más fuerza que muchos hombres con título». Masticó lento. Miró de nuevo a los caballos. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende, Elías?». «¿Qué?». «Que todo esto empezó por un relincho.
un relincho de dolor, y ahora suena a libertad. El proyecto de la cooperativa ya no es solo sustento, es escuela. El pueblo pasó de sobrevivir a educar, y Lázaro, desde su rincón, lo ve crecer. El nieto menor, el más callado, se puso de pie y señaló hacia el horizonte. ¡Miren! ¡Van a subir la colina! El potro y el tordillo tomaron velocidad, galopando como si el tiempo no existiera. Las pezuñas levantaban polvo dorado. Al llegar a la cima, se detuvieron por un momento, con el cielo detrás pintado de rojo y púrpura. Don Lázaro se puso de pie lentamente. «Mírenlos bien. Eso no es solo correr». Los niños lo miraron confundidos. Es decirle al mundo, «Estoy vivo, estoy aquí, y no tengo dueño». Volteó hacia ellos con los ojos vidriosos. «Y ustedes, nunca olviden esto. La libertad no se hereda, se gana y se cuida». Lázaro transmite a sus nietos lo más valioso, no tierra, no bienes, sino conciencia. Les deja su verdadera herencia, la sabiduría de lo vivido. Cuando los caballos bajaron del cerro, ya no corrían, caminaban lado a lado. El potro jadeaba, pero no se detenía. El tordillo caminaba tranquilo como quien ya conoce cada piedra del camino. Don Lázaro se volvió a sentar. «¿Saben, chamacos?», dijo con voz baja. «A veces el que más da es el que menos tiene». Elías frunció el ceño. «¿Cómo?». El potro no tenía nada, ni dueño, ni fuerza, ni futuro, y sin embargo nos dio todo: unión, causa, coraje. Nos obligó a elegir de qué lado estábamos. Y el tordillo no habla, no da discursos, no firma papeles, pero ha estado ahí cada vez que alguien lo necesitó, sin pedir nada. El silencio se volvió suave, no incómodo, solo lleno de pensamiento. «El que más da», repitió el viejo acariciando el cabello de su nieto menor, «es el que menos espera». Lázaro cierra su ciclo con una reflexión que encapsula todo lo vivido. No hay títulos ni juicios, solo la verdad simple del corazón humilde. Cuando la última luz del día tocó la tierra, el potro y el tordillo empezaron a alejarse hacia el campo abierto. No era una huida, no era una despedida, era un paseo, una rutina que ya no dolía, que ahora era parte del paisaje. Los niños lo siguieron con la vista. «¿Van a volver, abuelo?». «Si no vuelven, es porque encontraron su lugar, y eso está bien. ¿Y nosotros? Nosotros vamos a seguir, porque ellos ya hicieron su parte. Ahora nos toca a nosotros cuidar lo que dejaron, no los animales, sino la enseñanza». El viento sopló, no fuerte, no suave, libre. Los caballos se volvieron apenas siluetas, luego solo polvo dorado, y finalmente horizonte. Y tú, que estuviste aquí desde el inicio, ¿te llevas algo de esta historia? ¿Aprendiste algo de estos caballos, de este viejo, de este pueblo? Déjanos tu último comentario. Queremos leerte. Hay heridas que no se ven, pero sanan cuando alguien decide quedarse. Hay animales que no hablan, pero enseñan más que 1000 discursos. Y hay personas que sin buscarlo se vuelven hogar para otros. Esta no es solo una historia de caballos. Es una historia de dignidad, de resistencia, de lo que sucede cuando alguien, aunque lo haya perdido todo, elige seguir dando. Porque al final, el valor de una comunidad no se mide por lo que posee, sino por lo que es capaz de proteger, sanar y compartir. En este mundo tan rápido, donde todo parece tener precio, recordemos esto: a veces el alma más rica es la del que menos tiene. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario con lo que más te conmovió. ¿Qué parte te hizo pensar? ¿Con qué personaje conectaste más? Dale like si crees que más personas necesitan escuchar esto. Y comparte este video con alguien que, como tú, cree en la fuerza de lo justo y lo verdadero. Suscríbete para seguir recibiendo historias que tocan el alma, contadas con el mismo amor con el que este pueblo cuidó a su potro herido. Gracias por estar aquí. Esto apenas comienza.